Pues Dios le bendiga grandemente a los hermanos pues que están en línea, a los hermanos que se van a conectar. Tu firmeza en Dios, de eso depende tus victorias en cada batalla que enfrentes. O sea que mi firmeza en Dios me hace merecedor de una victoria en Cristo Jesús. Solamente eso, lo demás todo es inseguro. Eh, pues yo quiero bendecir tu vida grandemente, quiero bendecir tu casa, tu familia, pues recordarle que estamos pasando por momentos difíciles, como ya lo sabemos, pero también recordarles que somos parte de una promesa, parte de un remanente de Cristo Jesús, quien nos cuida, quien nos guarda siempre. El problema no está en que llegue la tragedia en tu casa, puede llegar el problema, pero si la tragedia llega a tu casa, tenemos a alguien que nos guarda, que nos cuida y que nos va a hacer salir victorioso de cualquier enfermedad. Pero yo quiero declarar para tu vida, para tu casa, una unción. Quiero declarar para ti sanidad, salud, prosperidad. Quiero declarar para ti vida, que la sangre de Cristo sea cubriéndote a ti, a tu casa y a todos los tuyos, que ninguna peste va a tocar tu vida, tu casa, tu familia. Te cubro con la sangre poderosa de Cristo. Que esta crisis, que esto que estamos viviendo sea para que recapacitemos, para que reflexionemos y entendamos que nuestra vida no depende de nosotros, que mis pensamientos no son realmente lo suficiente para ser llenos del conocimiento y llevar a tomar solución que pueda sacarme de un problema. Necesitamos algo más. Necesitamos algo más. No basta nuestras fuerzas, no basta nuestro sacrificio. Necesitamos algo más. ¿Y qué es eso que necesitamos más? Especialmente en momentos más de crisis, aunque tiene que ser en todo momento, pero yo le hablo ahora en el momento de crisis, en el momento que estamos viviendo muchas dificultades. ¿Qué es lo que necesito yo para que mi corazón esté en paz? ¿Qué es lo que necesito yo para estar en tranquilidad y poder llevar mi vida, poder llevar mi casa, mi familia al punto de llegada? Es necesario que como hijos de Dios necesitemos esa paternidad que es Dios. Y por eso, amados hermanos, no es necesario tener un tiempo con el Padre. Es por eso que estamos aquí. Vengo a hablarte de fe, vengo a hablarte del desafío, vengo a hablarte de poder, vengo a hablarte de sanidad y vengo a hablarte de obediencia, porque eso es lo que tenemos que también tener bien en cuenta. Tú no puedes ser bendecido si no eres obediente, tú no puedes ser sano si no eres obediente, si no amas a Dios, si no caminamos con Dios. Pues lo importante es obedecer a Dios, lo importante es depender de Dios, lo importante es invocar el nombre de Dios para ser sano, pero si no haces todo eso, lamentablemente no va a pasar. Tenemos que nosotros reconocer, aceptar que hemos fallado, pues, y empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Porque a pesar de que tenemos conocimiento, conocemos la palabra, aún estamos cegados espiritualmente, y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, que quite toda venda de nuestros ojos y que podamos ver más allá de lo que estamos viendo. Yo lo bendigo grandemente, pues, y como la palabra lo dice, tu firmeza en Dios, solamente eso depende de que nosotros ganemos las batallas. No hay nada más. Entonces, ¿de qué depende mi firmeza en Dios? Muchos llegan al Evangelio, o muchos entregan su vida al Evangelio, o muchos buscan de Dios, como quiera llamarle, bueno, hijo de Dios. Vamos a ponerle así, para no que no vayan a pensar que estoy atacando una religión. Los hijos de Dios, cuando buscamos de Él, pensamos que todos los problemas se van a terminar, que ya no va a haber más problemas, que no va a haber más dificultad, que el camino del Señor va a ser un camino de puras rosas. No, totalmente equivocados, porque así pensaba yo
Cuando estamos con el camino del Señor, cuando estamos caminando con el Padre, hay más desafío. Porque el camino del Señor es un camino de desafío. El camino, nosotros como hijos de Dios somos atacados por el diablo constantemente. El diablo no tiene poder en tu vida, no tiene. Él nunca te va a tocar, pero él va a estar esperando, va a estar poniéndote cosas para que tú caigas, trampas. Entonces eso se encarga el enemigo. No es que tiene poder para tocar tu vida, no, no puede hacerlo, pero tú puedes abrir esa ventana para que el diablo entre, porque el diablo en sí no tiene poder sobre ninguno de los hijos de Dios. Y en este momento de crisis, en este momento de dificultad, ¿sabe qué está usando el diablo para quitarte de la visión? El temor. Apúntalo, el temor. El temor. Es la primera herramienta que está usando el diablo ahora, el temor. Nosotros como hijos de Dios no debemos tener temor. No quiero decir que el temor no llega a tu vida. Puede llegar, pero tienes que sembrarte en Dios. Tienes que cementarte en sus promesas. Porque todo temor, toda enfermedad, toda peste, toda maldad fue quitado cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Lo que está pasando ahora no es que Dios lo está haciendo. Lo que está pasando ahora está en la Biblia, es bíblico. Y Dios lo que hizo fue, lo que hace es advertirnos a través del Apocalipsis de las cosas que el enemigo va a hacer. O sea, vienen peste, vienen hambre, vienen terremotos, está en la Biblia. Dios está diciendo, mi hijo, pila, que el diablo va a desatar terremotos, el diablo va a desatar enfermedades, porque Dios no pone enfermedades, es el diablo. El diablo va a poner enfermedades, el diablo va a poner peste, prepárense, busquen de mí, que si están conmigo, mi cobertura los libra de cualquier peste, de cualquier enfermedad. Si están conmigo, la tragedia no va a tocar tu casa, no va a tocar la puerta de tu casa. ¿Sabe por qué? Porque yo guardo tu casa. Se pueden levantar 1000 en contra de ti, pero ninguno te tocará porque yo estoy contigo. Lo que está diciendo Dios en el Apocalipsis, busquen de mí, vuelvan a mí, porque lo que viene va a ser cosas grandes, pero no es para ustedes que están conmigo, sino para los impíos, para los que no se arrepienten. ¿Sí ve? Entonces, no que Dios permite esto, como muchos dicen que Dios está cansado. No, no, hermano, Dios ya sabe lo que va a pasar con la humanidad. Dios de que te formó, Dios ya conocía todo lo que iba a pasar. Dios no está cansado. Dios lo que hace es advertirle a su pueblo sobre el fin del tiempo. Hijos, arrepiéntanse, porque van a venir cosas grandes, van a venir cosas feas para la nación. Y yo no quiero que te pase eso. Yo quiero que tú estés de mi lado, no en contra de mí. Porque los que están en contra de mí son los que van a sufrir más. Oiga, no que solamente ellos van a sufrir, los que van a sufrir más, los que van a ser más golpeados. ¿Por qué? Porque no tienen una fe activa en Dios. Entonces, si yo no tengo una fe activa en Dios, pues todo lo que viene del enemigo va a golpearme más, va a afectarme más, porque yo soy un hombre natural. Pero si soy un hombre espiritual, yo sé que Dios está conmigo y la enfermedad que me puede venir a mí, yo la puedo ver como nada porque yo sé que Dios me sana. Y si Dios quiere llevarme, simplemente me va a llevar. ¿Por qué? Porque no me preocupo por la enfermedad física, más bien por la enfermedad espiritual. ¿Qué tengo que sanar yo? Sanar mi espíritu, para que ese espíritu, el día que yo muera, vaya a los brazos del Padre. Es eso. Entonces muchos pensamos que el camino del Señor es un camino de rosas. Entonces yo voy a buscar de Dios porque la cosa es fácil. No, hermano, te vas a equivocar. La cosa no es fácil, es difícil, pero no es imposible. Entonces, para yo estar firme con Dios, para estar en firme con Dios y poder vencer todo obstáculo del enemigo, me es necesario a mí como hijo de Dios 5 cosas muy importantes. Lectura de la palabra, porque leer la palabra es conocer a Dios. Conocer la mente de Dios es leer la palabra, conocer la palabra, meditar en su palabra, meditar una y otra vez, orar, orar al Padre es hablar con Dios. Amén. Vigilar, ayunar, son nuestras herramientas como cristianos que tenemos para poder resistir a lo que está pasando. Amén. Entonces, escuchen muy bien esto. Efesios 6 del 10 al 18. Efesios, apunte y lee en su casa. Efesios 6
del 10:18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo. ¿Sí ve? Firme. Entonces, ¿cómo debo estar firme yo? Si yo no tengo tiempo con Dios, si yo no estoy orando, si no estoy en meditación de la palabra, yo no puedo estar firme. Y para estar firme en Dios, tengo que tener una fe y una confianza en Dios, que va a venir problema, va a venir crisis, va a venir dificultad, pero Dios va a sacarme victorioso de todas las cosas, de todas las circunstancias que puedan venir. Dios va a pelear por mí. De eso se trata el evangelio, de eso se trata caminar con Dios. No es que todo es bonito, no es que todo es rosa, es hermoso caminar con Dios. Te regocija, te llena, pero hay desafío, porque su palabra dice que solo el que persevera hasta el fin, ese será el salvo. Ahora, ¿qué es perseverar? ¿Qué es eso? ¿Por qué creen que la cosa, por qué nos metemos en la cabeza que todo puede ser fácil? No, que para Jesús, que vino 100% Dios, 100% hombre, estuvo aquí en la tierra, no fue fácil para él. Llegó un tiempo que él dijo: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad. Jesús lo que dijo así ahí: Padre, yo quisiera renunciar, quisiera dejarlo todo, pero yo no me envié, yo no me elegí, yo no fui quien puse un propósito en mí, tú me enviaste. Tú me llamaste y tú pusiste propósito en mí, pero entonces que no sea mi voluntad, más bien la tuya, porque no vine aquí por mi voluntad, vine por la tuya. Ahí es cuando Dios va a actuar y va a hacer algo en nuestra vida, cuando entendamos que nosotros no somos una casualidad del destino, no somos un de repente y no somos enviados por nosotros mismos y no tenemos que actuar por nosotros mismos. Tenemos que entender que somos enviados por Dios con un llamado, con un propósito, hacer su voluntad. Recapacitemos y volvamos a empezar y hagamos realmente lo que el Padre quiere que hagamos, para que podamos ver su gloria actuar en nuestras vidas y que nuestra vida sea transformada y también nuestra casa. Es eso lo que Dios quiere. Ese es el evangelio, poder. El evangelio es poder siempre y cuando usted esté conectado en Cristo Jesús, que es quien da el poder a cada uno de nosotros. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios, porque para que podáis resistir el día malo. Mire, mire que en este tiempo de crisis la gente está buscando de Dios. ¿Y qué hace Dios? Salvarlos, 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 salvarlos. Porque la peste, las tragedias, las crisis van a llegar, pueden llegar a tu vida. Pero eso es para que tú te afirmes más a Dios. Porque solo tu firmeza en Dios te va a hacer salir victorioso de cualquier problema, de cualquier desafío, de cualquier crisis, de cualquier batalla. Nada más. Entonces, esta es una lucha constante. Nada está dicho, porque su palabra dice que nosotros dice que el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes. Entonces, en este caminar vamos a encontrar de todo, Tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que estar preparados. Dice: está pues firme, teniendo vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de la justicia y calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y toma el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica a todos los santos. Entonces aquí la palabra nos pone que tenemos que orar con toda perseverancia. Entonces,
Nosotros como cristianos tenemos que entender que lo que se está viviendo, lo que estamos viviendo son cosas que están pasando, son cosas que van a pasar y son principios de dolores. Vienen peores cosas, pero yo digo, hay veces me llega el cansancio, hay veces digo, no, ya no puedo más, quiero renunciar, estoy cansado, no veo resultados. Es normal. Es normal que a usted le llegue el cansancio, es normal que a usted le llegue duda, es normal que a usted le llegue el temor, es normal que a usted le dé ganas de renunciar porque no ve nada, pero no es normal. Oiga con eso, ojo con esto, no es normal que esté con temor, no es normal que renuncie porque usted en sus ojos está viendo todo oscuro. No es normal eso. Entre más problemas, entre más dificultad, entre más oscuridad, entre más tormenta, entre más lluvia, más tu firmeza en Dios, más tu confianza en Dios, porque solo tu firmeza en Dios es que te va a dar la victoria el día de mañana. No te enfoques en tu presente, porque tu presente no determina tu futuro. Puede ser que hoy tú no veas nada en tu nevera. Puede ser que hoy tú estés pasando por momentos muy difíciles. Puede ser que hoy ya tú renunciaste. Puede ser que hoy tú quieres dejarlo todo. Puede ser que hoy ya tus ganas de continuar se han terminado. Puede ser que hoy tú ya no quieras continuar. Pero este hoy no representa tu futuro. Déjame decirte, porque Dios ha establecido una palabra en tu vida. Dios ha establecido una palabra en tu vida y esa palabra es una promesa. Esa promesa es la que te va a mantener, la que te va a dar la victoria el día de mañana, siempre y cuando tú estés en obediencia con tu Padre, que es Dios. No tengas miedo. Dios va a sacarte de cualquier situación que te encuentres, siempre y cuando tú dejas que Dios haga lo que tenga que hacer. Entonces va a llegar el temor a nuestras vidas, pero el temor no se puede empoderar de mi vida. No es que el temor no va a llegar, puede que llegue el temor, puede que sí, porque Jesús quiso renunciar a su llamado. Pero nosotros tenemos que entender que Dios ya hizo eso por nosotros, ya se llevó todo temor. Confiemos en Dios como, como verdaderos hijos de Dios. El Evangelio no es un camino de rosa, hermano. El Evangelio es un camino de mucho desafío, muchos poderes, pero te vas a encontrar de todo. Entonces, la palabra en Mateo 11:12 me dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. Ay, ay, ay. Entonces, para yo poder arrebatar el reino de los cielos, para yo poder estar asentado, gozoso, gozándome después que yo muera, es necesario ser violento, no ser pasivo. Entonces, ¿a qué le llamamos violento aquí? A que no me quede quieto, que no me quede tranquilo, que yo investigue, que yo predique, que yo esté siempre en oración, siempre en lectura, que busque más de Dios, que esté siempre cantándole a Dios, adorando a Dios, alabando a Dios. Cuando hablo de adoración no me refiero a cánticos, sino adorándole en todo, en la meditación, en el tiempo, lectura, ayuno, vigilia. Todo eso es adoración a Dios. Por eso que parece que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dejemos ya el miedo, dejemos del temor y busquemos realmente a Dios y vivamos el Evangelio como tenemos que vivirlo, con valentía, con valentía. Y cuando tú aceptes al Señor como tu Señor y Salvador, te recuerda de esto. No pienses y no busques a Dios pensando que todos tus problemas se van a perder. Que Dios tiene una lamparita mágica para cumplir todos tus deseos. No. Dios sabe de qué tenés necesidad. Dios sabe qué te puede dar y qué no te puede dar. Amén. Entonces, como le iba diciendo, por eso los creyentes somos atacados todos los días y debemos resistir. Es la fe. Es la fe que nos ayuda a resistir.
Nuestra esperanza en Dios, que Él ya peleó por nosotros y venció en la cruz del Calvario. Él venció en aquel madero. Nuestra esperanza es Dios. Nuestra fe es Dios. Solo tu fe, tu esperanza te mantienen firme en Dios. Tú no puedes estar firme en Dios si no tienes fe en Dios, si no tienes esperanza en Él. Tu esperanza siempre tiene que estar puesta en Dios. Ahora somos, ahora, con lo que está pasando, el 80% de la población en el Ecuador usa mascarilla. El 50% están dentro de su casa. El otro por ciento sale porque tiene que trabajar de ley. Y el otro 30% de los que no andan con mascarilla son gente que no les importa nada. No es que no lo hacen porque tienen a Dios en su corazón, pongámosle el 20%, sino que porque no les importa. Pero qué de fácil, ¿no? Captar las leyes terrenales. Nadie quiere morirse, todo el mundo está asustado, con temor, no quiere morirse. O pongamos muchas personas, no quieren morirse. Cumplen en regla lo que el gobierno dice. Usen mascarilla, usen guante, usen alcohol, usamos alcohol. Pero ¿qué hay con las leyes de Dios? Hablemos de mandamientos. ¿Qué hay con los mandamientos de Dios? ¿Qué hay con los estatutos del Señor? ¿Qué hay con la palabra de Dios? ¿Por qué no es más fácil someternos a una ley terrenal que en obediencia a Dios? ¿Por qué es más fácil coger todo lo que dicen las autoridades terrenales y no tomar la palabra de Dios en nuestras vidas y cambiar, transformar nuestras vidas? ¿Por qué no es fácil? Meditemos en eso, porque Dios tiene algo grande para usted. Y no le hablo yo de riquezas físicas, materiales. Le hablo yo ahorita de riquezas espirituales. Dios tiene algo para usted, de un crecimiento espiritual, porque la palabra dice, primero busca el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Es el momento que nosotros entendamos eso y que busquemos más de Dios. Dios hará prosperar nuestro espíritu y luego viene la prosperidad económica. No, por ahora no. Por ahora enfoquémonos en un crecimiento espiritual. ¿Cómo estoy yo espiritualmente? ¿Por qué quiero renunciar? ¿Por qué ya no quiero continuar? ¿Cuáles son mis ataques que no me dejan avanzar? ¿Por qué no estoy yo en constante oración? ¿Por qué no estoy yo en meditación? ¿Por qué no estoy yo buscando más la presencia? Tenemos que reflexionar. ¿Por qué nos usamos el internet para conocer más a Dios? A través de la herramienta que está allí, ¿no? Le damos poco tiempo, más importante, es mejor, más necesario las telenovelas, las series de Netflix y cosas así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago, que en cada prueba, en cada crisis, yo tengo que estar gozoso. ¿Cómo puede ser posible? Tengo 3 días sin comer. Yo no tengo eso. Le doy glorias a Dios porque tengo un empleo. 3 días sin comer, 4 días sin comer, con hijos, con esposa, y no hay nada en tu nevera, y estás en crisis, y eres hijo de Dios. ¿Y cómo puede ser posible que me van a decir que tengo que estar gozoso? Eso es la fe. Eso es la firmeza en Dios. ¿Sabes por qué? ¿Por qué dice eso aquel hombre Santiago? Porque él sabe que si yo tengo una crisis y puede estar lo que pase, Dios me puede sacar de allí o me puede llevar. Pero si me lleva, yo me voy con él. Es la garantía que tenemos que si morimos, vamos a resucitar con él, que la muerte para nosotros es vida, que morir es ganancia, dice Pablo. Entonces tenemos que entender eso y tenerlo bien claro, que aquí va a haber de todo. Entonces la palabra dice que en cada crisis
yo debo estar gozoso porque yo sé que lo que se está cocinando es victoria, victoria. Entonces yo tengo que entender que la crisis que tengo, la crisis que tengo se va a convertir en una victoria el día de mañana. ¿Por qué yo puedo estar seguro de eso? Porque Dios ya me ha prometido que yo voy a caminar de victoria en victoria y de gloria en gloria, que lo que está pasando hoy no determina mi futuro en Cristo Jesús, porque mi Padre, que es tu Padre, me lo dijo y estoy yo convencido por mí. Estoy convencido por mi fe, por mi confianza en Dios, que es lo que me sostiene, que así va a ser. Y es eso lo que me da cada día la convicción de caminar creyendo en las promesas de Dios en mi vida, que las circunstancias, los problemas, las dificultades no va a tener el propósito que Dios puso en mi vida, que aunque esté enfermo, aunque esté como esté, yo voy a cumplir el propósito de Dios, porque yo no estoy aquí por un de repente, yo no estoy aquí por un de repente de la vida, yo no estoy aquí por una casualidad de la vida, estoy aquí yo por un propósito, porque el Padre me ha enviado a esta tierra, y si Él me envió a esta tierra es porque me envió con algo, y sabía Él que yo voy a cumplir ese propósito, pero tengo que entender que no son mis fuerzas, tengo que entender que no es mi voluntad, tengo que entender yo eso. ¿Para qué? Para dejar que Dios siga obrando en mí y que realmente ese propósito de Dios se cumpla, porque depende de ti hacer eso. Es lo que Jesús hizo cuando ya dijo: Padre, no puedo, quiero dejarlo, pero él entendió que él no se envió, que él fue enviado, y como fue enviado tenía que hacer lo que el Padre le dijo que hiciese. Dios quiere hacer algo contigo. No tengas temor, no tengas miedo. Significado de la aflicción: sufrimiento físico, pena, tristeza. ¿Mm? Entonces dice que en el mundo vas a tener sufrimiento físico, vas a tener pena, vas a tener tristeza, vas a tener enfermedad. ¿Mm? Pero dice Jesús que no temas, porque Él ya venció al mundo. Nunca dice Él que es fácil, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, entonces prácticamente lo que Jesús está diciendo es que sí, que en el mundo va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber lloro, va a haber enfermedades, va a haber tristeza, va a haber todo, pero que no temas porque Él ya venció el mundo. Entonces mi confianza está en eso, en que la enfermedad no va a quitar lo que Dios ha puesto en mí, que la crisis no va a quitar lo que Dios ha puesto en mí, que la peste no va a quitar lo que Dios ha puesto en mí. En momentos de enfermedad, en momentos de crisis, significa cementar más mi fe en Dios. Cuando todo está oscuro, cuando todo es tormenta, tengo que entender que lo que se está cocinando ya viene a mi vida, y por eso el diablo pone obstáculos en mi vida para quitarme del propósito de Dios. Porque eso es lo que hace el diablo. Cada vez que Dios va a derramar algo sobre sus hijos, algo poderoso, el diablo te pone en ataque como tú no te imaginas con tu familia. Porque el diablo más ataca a los hogares. Mucho cuidado con esto. Por eso dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre ni carne. El diablo siempre ataca a la familia. ¿Por qué ataca el diablo la familia? Porque quiere desintegrar la familia. Él no quiere que tú seas salvo. Y tenemos que entender eso, por favor. Es eso lo que el diablo quiere. Pero tenemos que nosotros ser sabios, ser astutos y conocer que lo que está pasando, lo que se está moviendo, son los últimos tiempos, principios de dolores. Y para que estos principios de dolores no afecten a mi vida, no afecten a mi casa, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Buscar de Dios, conocer a Dios, vivir con Dios, estar morando con Dios, estar lleno de Dios. Si la muerte me llega, es un amén, es una alegría, es un gozo,
Porque la muerte, ni la muerte me puede separar de Dios, siempre y cuando yo estoy en obediencia a su palabra. Entonces, Jesús nunca dijo que todo es fácil. No, manito. Saquémonos eso de la cabeza. Vamos a tener crisis, pero debemos tener paz en medio de la crisis para que Dios se glorifique. En medio de la crisis debemos tener paz, porque solo la paz en Dios te dará la solución para salir de cualquier problema. Pero no es necesario, escúcheme bien, no es necesario poner toda esperanza en Dios para salir con victoria de cada crisis. Amén, porque si Dios es con nosotros, no hay nadie en contra de nosotros. Nadie puede tener el poder de Dios. Los jóvenes que fueron lanzados en el horno del fuego de las llamas no detuvieron el plan de Dios en ellos. Lo metieron allí pensando que ellos iban a morir, pero no pudieron quitarle la vida porque Dios tenía algo cementado en aquellos hombres. El problema que está pasando, el problema que está enfrentando, la dificultad que está enfrentando, no te va a matar, al contrario, te va a hacer fuerte. Porque Dios te va a sacar victorioso del estado en el que te encuentres. No importa el sitio, si estás preso, si estás enfermo, si estás en otro país. No importa, no, yo no sé en la condición que tú te encuentras. Pero si tú estás en el plan de Dios, no hay nada ni nadie que impida el plan de Dios en tu vida. No importa la circunstancia, no importa el estado que te encuentres, Dios va a hacerlo contigo, igual que lo hizo con David cuando enfrentó a Goliat. No era el tamaño, no era el poder que tenía ante los demás, no era su fuerza, no era su espada, no era nada de lo que Goliat podía tener. No era nada para aquel hombre que Dios había elegido para que le venciese. Porque Dios tenía un plan con David. Dios tenía un plan con David. Y ese plan con David era ser rey para salvar a su nación. Y ese plan que Dios tenía con David, ese plan Dios tiene contigo. Te pone como sacerdote de tu casa para que salve, para que tú seas el puente. No, el puente ya es Jesús, para que tú seas, bueno, para que tú seas el canal, o no sé cómo le quieras poner, porque para que no nos malentendamos, para que tú seas que lleves a tu hijo a Dios. Dios está llamando, está buscando hombres y mujeres que le crean para hacer su plan. No temas a las dificultades, no temas el problema, que David no vio a Goliat, David no vio el gigante que había ahí, David vio a Dios derrotando a aquel gigante. Por eso que David le dijo, tú vienes con espada, pero yo vengo en el nombre del Señor, el Todopoderoso, el Dios de Israel. Yo sé que puede que tú seas gigante, pero yo te veo como una langosta, yo te veo pequeñito ante mí, y eso que David era pequeño, porque yo tengo a un Dios fuerte y poderoso. Yo tengo un Dios grande que tumba gigante. Él es mi Dios. A Él yo le sirvo. Yo sé que Él va a vencerte. No son mis fuerzas. David entendía que lo que él tenía no era poder de él, que lo que él podía hacer con el gigante no era que él lo iba a hacer, sino que Dios lo iba a hacer porque había insultado a Dios aquel gigante. Por eso te digo, tu problema no es para muerte, tu problema es para vida. Tu dificultades, tu crisis, no es para que tu fe muera. Tu dificultad, tu crisis es para que tu fe aumente y sea más cementada en Cristo Jesús. Para eso es tu crisis. Para fortalecerte más en Dios, para llenarte más de Dios, para buscar más de Dios, para estar más tiempo con Dios. Es para eso tu crisis. No es para abandonar, no es para dejarlo todo, es para cementar tu fe en Dios y salir victorioso. Daniel y los leones no pudieron detener
lo que Dios había puesto en Daniel. Moisés y el mar. El mar no pudo detener al pueblo de Israel porque había un hombre que creyó. Y había un plan en aquel hombre, que era sacar a esa gente de Egipto y llevarla a la tierra prometida. El mar no fue un impedimento. Déjame decirte que estos hombres tuvieron desafíos muy grandes y no le impidieron conquistar, no le impidieron llevar las promesas de Dios. Pablo, perseguido, torturado, encarcelado, asesinado, nadie pudo detener lo que Dios puso en Pablo. Nadie, nadie, ni el diablo. ¿Por qué el diablo? Porque el diablo no tiene poder en nosotros. Nadie va a quitar lo que Dios ha puesto en ti. Amén. Tenemos nosotros la guía, la palabra de Dios. Y no es necesario estar tiempo con Dios. Y para estar tiempo con Dios es necesario tener la palabra. Nadie puede tener el propósito de Dios en tu vida. Dios prometió y así lo va a hacer. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme en la carne, sino conforme en el Espíritu. Entonces, mire la promesa de Dios. Y hace un énfasis, una especificación para los que no andan conforme en la carne, pero sí para los que andan conforme en el Espíritu. Cuando no hay condenación para mí, cuando el diablo no tiene poder en mí, cuando ando conforme en la palabra de Dios, cuando ando en el Espíritu. Cristo es nuestra visa. Cristo Jesús es nuestra visa permanente al cielo. Y no hay nadie que nos pueda poner impedimento a esa visa. No hay nadie. No hay nadie que pueda poner impedimento a esa visa. Tu único requisito es fe. Fe, esperanza en Dios. Amén. Porque nadie nos puede quitar lo que Jesús nos regaló en el madero. Esa fue una salvación que no nos costó nada. Una salvación gratis que depende de ti, depende de mí mantener la salvación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie, hermano. Amén. Es eso. Y por eso en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, podemos pelear, podemos salir adelante de cualquier tragedia, de cualquier dificultad, entendiendo que Jesús pelea por nosotros y que Él nos hace victorioso en toda batalla que enfrentemos. Sigamos peleando la buena batalla porque Cristo es con nosotros. Vienen cosas grandes. Vienen cosas muy grandes que usted no se imagina para los que viven conforme al corazón de Dios. Y es su palabra. Pues tenga por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Dios lo va a hacer, hermano. Confiemos en Dios, que Dios va a hacerlo otra vez. Tenemos esperanza en Cristo, amados hermanos. La tenemos. Hermano, para ti no hay condenación porque Jesús murió para darte libertad, o sea, para darte luz, conocimiento, porque la ausencia de luz es tiniebla. Jesús ya nos dio luz. Él abrió nuestros espíritus. Amén. Y aquí termino.
Solo luchemos en el ring. Cada día, cada momento, hacer las cosas bien para papá. Y entendiendo que el camino no es fácil, que el camino es difícil, pero no es imposible. Y que si tenemos nuestra firmeza puesta en Dios, toda batalla, toda pelea, toda dificultad vamos a vencer. Y que nosotros tenemos que pelear hasta lo último para poder ser salvo, porque la palabra dice, el que persevera hasta el fin, solo ese será salvo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Tu firmeza depende de cómo pelees tus batallas en Dios. Entonces, de que hay dificultades, pero Dios tiene con nosotros un plan. El problema es que nosotros no caminamos con propósito. El problema es que nosotros no tenemos propósito en nuestras vidas. El problema es que nosotros hemos dejado a un lado a Dios, a un lado, y hemos puesto temor en nuestros corazones. Volvamos a Dios. Este es el momento para estar más unidos, sin importar la circunstancia, sin importar la crisis que esté. Dios va a sacarnos de esto, pero Dios quiere obediencia. Dios quiere arrepentimiento. Vayamos a Él. Dios es la salida a cualquier problema. Dios te bendiga.